En las horas silenciosas en que el firmamento respira su sabiduría eterna, las constelaciones se ordenan como antiguas liturgias celestes y el rumor de los astros pronuncia historias que no caben en los libros. Entre ellas, una resuena con la fuerza de las eras, la razón por la cual Tauro se alza como una criatura amada por Dios, como un eco vivo de la voluntad divina plasmada en materia y alma. En las raíces mismas del cosmos, antes incluso de que la luz se diferenciara de la sombra, se gestó la vibración profunda que daría origen a este signo. Una vibración que mezclaba la paciencia con la firmeza, la belleza con la resistencia, la entrega con la permanencia. En aquel instante primigenio, cuando la creación aún era un sueño suspendido, surgió la necesidad de un guardián de lo tangible, un espíritu capaz de honrar y sostener la obra divina a lo largo del tiempo. Las voces sagradas narran que en el corazón del universo existía un punto inmóvil, un latido de serenidad absoluta que equilibraba el caos de la expansión. Ese punto llevaba la huella de la energía taurina, una energía que no se apresura ni compite, sino que sostiene, nutre y consolida. Se dice que Dios contempló ese latido con un amor especial, porque representaba la quietud necesaria para que la vida floreciera sin desmoronarse. Allí donde otros signos expresaban la chispa, el viento o el misterio, Tauro expresaba el suelo mismo donde esas fuerzas podían manifestarse sin perderse en la nada. Cuando la creación tomó forma, cuando los mundos se encendieron como brasas jóvenes, Dios asignó a Tauro el don de la permanencia. No una permanencia rígida, sino la capacidad de convertir el tiempo en aliado y no en amenaza. Tauro recibió la fuerza para transformar lo pequeño en grande, lo invisible en evidente, lo potencial en real. Así se convirtió en el artesano de la existencia material, en el guardián de la belleza que necesita espacio, calma y continuidad para surgir. Y, porque Dios ama la belleza que respira y tiene peso, elevó a Tauro como su hijo predilecto en el reino de lo concreto. Las leyendas celestes cuentan que cuando el mundo recién nacido temblaba ante sus propios titubeos, Tauro fue el que sostuvo la tierra para que no se fracturara. Su espíritu se convirtió en columna, en raíz, en roca viva que soportaba el peso de los cambios cósmicos. Y Dios miró esa fidelidad silenciosa con profundo afecto, porque no había arrogancia ni vanidad en aquel acto, solo entrega pura. Allí donde otros signos deslumbraban por su velocidad o su ingenio, Tauro brillaba por su constancia y su devoción. Con la misma serenidad con que la tierra recibe la lluvia, así recibía Tauro los designios divinos. En el reino simbólico donde los signos se reúnen, Tauro es aquel cuya fuerza no amenaza, sino que abraza. Su paso es lento porque mide cada movimiento con un respeto casi sagrado. Su mirada ve lo eterno en lo simple. Y por eso Dios lo amó, porque entendió que la grandeza no siempre ruge, a veces simplemente permanece. Porque en medio del ruido de la existencia, hace falta un guardián de la paz y la estabilidad, un sostén del equilibrio. Tauro, con su espíritu paciente, se convirtió en un recordatorio vivo de que lo divino también habita en lo concreto, en el cuerpo, en la tierra, en el trabajo honrado de un día tras otro. También se narra que Dios depositó en Tauro el poder del valor verdadero, no el que se mide en gestas explosivas, sino el que se mide en resistencia moral. Valor para persistir cuando los caminos se vuelven arduos, para proteger aquello que se ama, para construir sin prisa pero sin fallas. Tauro recibió esa bendición porque su alma sabe que la fe auténtica se sostiene en cada acto cotidiano, en cada semilla plantada con esperanza. Por eso Dios lo honró con el don de la estabilidad emocional, de la templanza, del afecto que no se derrumba con los vientos. Los antiguos sabios de las estrellas afirmaban que Dios eligió a Tauro para custodiar la belleza natural, porque este signo entiende que la belleza no es un lujo sino un alimento del espíritu. Donde otros ven objetos, Tauro ve significados. Donde otros ven adornos, ve símbolos del vínculo entre lo terrenal y lo divino. Y esa capacidad de honrar la materia sin idolatrarla, de valorar sin poseer de forma egoísta, lo convirtió en uno de los signos predilectos a los ojos del Creador. En el trono celeste donde los signos se estudian a sí mismos, Tauro no aparece como el más ruidoso ni el más dramático. Aparece como la fuerza que sostiene el escenario, como la tierra fértil donde nacen las epopeyas que otros protagonizan. Y Dios, que entiende que la obra de la creación requiere cimientos sólidos, guardó para Tauro un amor profundo, un reconocimiento silencioso pero inmenso, como el de un artesano hacia la herramienta que nunca falla. Las eras pasan, las constelaciones cambian su danza, los mundos se renuevan, pero la energía taurina permanece como una promesa eterna de que la vida siempre encontrará un lugar donde enraizarse. Y en esa permanencia se halla la huella divina,
el sello de un amor cósmico que reconoce la nobleza del esfuerzo constante, el brillo del alma que no necesita imponerse para ser grandiosa. Así sigue Tauro, amado por Dios desde el alba de los tiempos, guardando la tierra, sosteniendo la belleza, encarnando la fuerza paciente que hace posible la existencia. Mientras el universo continúa su expansión infinita, la luz divina sigue posándose en este signo como quien reconoce a un hijo que lleva en el corazón la esencia misma de la creación. En los rincones más antiguos del zodiaco, donde la memoria de los astros se mantiene intacta como un canto que nunca dejó de resonar, existe una enseñanza que no suele contarse en palabras humanas. Es la historia de cómo Tauro no solo se convirtió en un signo amado por Dios, sino en un guardián silencioso de los ritmos sagrados que gobiernan la vida. Una historia que no habla únicamente de fuerza o estabilidad, sino de una comunión profunda con los ciclos universales, una comunión tan íntima que solo puede entenderse desde la vibración misma de la materia y del espíritu. Se dice en los manuscritos celestes que cuando Dios dio forma al tiempo, lo hizo como un río que necesitaba cauce. Ese cauce habría de ser firme, paciente y capaz de sostener el fluir sin quebrarse ante la fuerza del movimiento. Tauro nació de esa necesidad, no solo como un signo, sino como una expresión viva del ritmo divino. Su esencia se impregnó de la vibración de la constancia, porque así como los planetas giran obedeciendo leyes silenciosas, la vida en la Tierra requiere de un compás estable para crecer sin temor. Por eso se afirma que Tauro guarda dentro de sí la música que mantiene unida la creación. Hay relatos astrales que describen cómo, en el amanecer de los mundos, Dios entregó a cada signo una tarea secreta. A algunos les dio la misión de encender la chispa, a otros la de guiar el pensamiento o resguardar el misterio, pero a Tauro le confió algo distinto, custodiar la armonía entre lo visible y lo invisible. Esta misión casi nunca se menciona, porque no se manifiesta en gestos heroicos ni en prodigios estruendosos, sino en la paz interior que se expande como una raíz que sostiene bosques, como un latido que mantiene la vida en equilibrio. Tauro se convirtió en el puente sutil entre la energía espiritual y la forma material, un guardián que permite que lo divino pueda habitar en lo concreto sin perder su esencia. En los registros ocultos de la astrología se describe también cómo Tauro recibió el don de la memoria emocional. No la memoria de los hechos, sino la memoria del alma, esa que sabe reconocer donde hay bondad y donde hay falsedad, donde se encuentra el amor verdadero y donde solo hay sombras pasajeras. Por eso su lealtad no es un simple rasgo, sino una expresión de esa memoria sagrada que lo conecta con la intención original de la creación. Tauro recuerda, en su interior más profundo, que todo lo que vale necesita tiempo, dedicación y entrega. Dios vio en esa cualidad una fidelidad que trascendía incluso las eras, y la amó como se ama aquello que nunca se olvida de su propósito. Los antiguos guardianes de los templos celestes contaban además que Tauro fue bendecido con la capacidad de transformar el deseo en materia, el anhelo en realidad palpable. Mientras otros signos trabajan en los reinos del pensamiento, de la emoción o del espíritu puro, Tauro tiene el poder de hacer descender las ideas celestes hasta convertirlas en algo que pueda tocarse, vivirse y compartirse. Es la manifestación misma del milagro cotidiano, el que hace posible que un sueño tome forma, que una visión se convierta en obra, que una intención divina encuentre manos y corazón dispuestos a cultivarla. Ese poder creador, humilde y constante, es uno de los motivos por los cuales los relatos sagrados hablan del amor especial que Dios siente por este signo, porque en Tauro la divinidad encuentra un aliado para hacer tangible la luz. En los salones míticos donde los signos conversan con las constelaciones, Tauro es reconocido como el maestro del equilibrio sensorial. Su vínculo con los sentidos no es un acto de indulgencia, sino una comprensión profunda de que el cuerpo es el templo donde habita el espíritu. Dios infundió en Tauro la capacidad de honrar ese templo sin vanidad, de disfrutar lo terrenal sin perder la conexión con lo eterno. Así, la sensibilidad taurina se convirtió en una forma de oración silenciosa, cada aroma valorado, cada textura apreciada, cada sonido contemplado es un recordatorio de que la materia, cuando se vive con reverencia, es también un camino hacia lo divino. Existe además un aspecto oculto en la esencia taurina que pocas veces se menciona, su papel como protector de la energía vital. Tauro está íntimamente ligado a la fuerza que sostiene la vida misma, a la energía que fluye como savia en los seres vivos. Es por eso que su presencia tiene un efecto pacificador, regenerador, casi sanador. Donde hay tormentas emocionales, Tauro aporta tierra, donde hay caos, aporta estructura, donde hay desgaste, aporta renovación. Esa capacidad de sostener la vida sin imponerse, de ofrecer estabilidad sin exigir adoración, es una virtud profundamente divina y una de las razones por las que los textos celestes mencionan el cariño especial que Dios deriva hacia este signo.
En la bóveda eterna del zodiaco también se recuerda que Tauro fue instruido en el arte del silencio sagrado. No el silencio vacío, sino el silencio que conoce y escucha. Aquel donde la voz de Dios puede manifestarse sin interferencias. Este silencio, que en la vida humana se traduce en introspección, paciencia y serenidad, es un don que convierte a Tauro en un receptor natural de la sabiduría profunda. Allí donde otros necesitan señales o revelaciones dramáticas, Tauro detecta la verdad en los matices, en el ritmo, en la estabilidad que permanece incluso cuando todo cambia. Por eso Dios confía en su capacidad para sostener, porque su alma está afinada al susurro de lo eterno. Finalmente, los sabios de las estrellas narran que Tauro guarda dentro de su corazón una llama antigua que no arde como fuego sino como luz templada. Es la luz de la plenitud, la luz que ilumina sin quemar, que guía sin arrastrar, que acompaña sin reclamar. Esa luz fue entregada a Tauro para que pudiera ser un refugio en medio del tumulto cósmico. Y al ver esa llama crecer sin apagar su humildad, Dios selló sobre este signo un amor profundo, un amor que trasciende los ciclos y permanece inmutable como la tierra bajo los pies. Así continúa la historia, expandiéndose a través de los tiempos, Tauro como guardián de la armonía, protector de la belleza, puente entre lo divino y lo tangible, memoria viva de la intención creadora. Y en el centro de esa historia, el amor silencioso y eterno que Dios depositó en él desde el origen, un amor que vibra en cada uno de sus dones y en cada una de sus manifestaciones en el mundo. En los corredores silenciosos donde los astros conservan los secretos que solo la eternidad comprende, existe una verdad que late con suavidad pero con un poder inconmensurable, la energía de Tauro como fuerza que preserva el pulso fundamental de la creación. En las vastas geografías celestes se afirma que hay una dimensión de este signo que rara vez se menciona, una dimensión que no tiene que ver únicamente con la estabilidad o la belleza, sino con la responsabilidad de sostener la cohesión del universo emocional de todas las criaturas. Tauro se erige como un guardián del vínculo sagrado entre la calma interior y la manifestación externa, un puente entre el orden del alma y la expresión del mundo. Los antiguos astrólogos afirmaban que, cuando Dios infundió vida a las constelaciones, otorgó a Tauro la tarea de comprender los ritmos lentos, esos ritmos que no se escuchan con los oídos sino con el corazón dispuesto a sentir más allá de la prisa. Cada signo recibió un tipo de sensibilidad, pero Tauro recibió la capacidad única de percibir las capas profundas de la existencia que se mueven como corrientes subterráneas. Donde otros ven superficie, Tauro percibe raíz. Donde otros sienten impulso, Tauro siente propósito. Esta sensibilidad no es simple lentitud, sino una conexión íntima con la respiración misma de la realidad. Dios amó en Tauro esta virtud, porque en ella habitaba la garantía de que siempre existiría un alma capaz de sostener la vida sin reclamar gloria. En las páginas más antiguas del conocimiento estelar se habla también de la relación de Tauro con la abundancia universal. No la abundancia superficial que se mide en posesiones, sino la abundancia esencial que alimenta mundos. Se dice que Dios entregó a este signo la llave energética de la fertilidad cósmica, la capacidad de multiplicar aquello que se cultiva con intención auténtica. Por eso en el alma taurina habita un magnetismo sereno que atrae aquello que vibra en armonía con su esencia. La prosperidad, para esta energía, es el resultado natural de la coherencia. Y al ver este don, Dios comprendió que Tauro encarnaría el recordatorio eterno de que la riqueza verdadera proviene de la armonía entre deseo, esfuerzo y verdad interior. En los códices que narran las misiones ocultas de los signos, se revela además que Tauro fue elegido como depositario de la fortaleza emocional que no se quiebra. No se trata de resistencia obstinada, sino de una estructura interna que sabe permanecer firme incluso cuando los vientos del destino azotan con violencia. Allí donde otros signos pueden perderse en dudas o tormentas internas, Tauro se convierte en ancla. Esa capacidad de mantenerse entero sin perder sensibilidad fue vista por Dios como una manifestación pura del equilibrio sagrado entre fuerza y ternura, una síntesis que pocas energías pueden sostener sin devenir en endurecimiento o fragilidad. Existe también un aspecto profundamente espiritual que suele quedar oculto en la interpretación tradicional de este signo, el don de escuchar el lenguaje silencioso de la tierra. Las estrellas cuentan que, mientras el universo era aún joven, Dios otorgó a Tauro la habilidad de comprender los mensajes de la materia viva. El murmullo de las montañas, la vibración de los árboles, la canción lenta de los ríos, la memoria de las piedras, todos esos mensajes ancestrales encuentran en el alma taurina un oído dispuesto. Esta conexión convierte a Tauro en un intermediario natural entre la vida física y la conciencia divina que la habita. Y por esta razón, Dios lo amó como se ama al ser que entiende el alma del mundo sin necesidad de palabras.
Los sabios celestiales narran también que Tauro cumple un papel esencial en la danza cósmica del equilibrio energético. Cada signo aporta un tipo de movimiento, pero Tauro sostiene la base, actúa como la gravedad emocional del zodiaco. Si el universo es una sinfonía, Tauro es el compás que mantiene la coherencia entre los instrumentos. Su sola presencia estabiliza, ordena, invita al sosiego que permite a los demás signos desplegar su expresión sin desbordarse. Esa función de guardián del ritmo interior fue reconocida por Dios como una de las más nobles, porque requiere humildad, entrega silenciosa y una fuerza interna que no busca reconocimiento. Las estrellas cuentan además que Tauro custodia una luz que se despliega no hacia afuera, sino hacia adentro. Es una luz de consistencia, una luz que ilumina los rincones internos que otros temen explorar. Esta claridad interior permite que la energía taurina comprenda la importancia de construir sobre terreno firme y rechace lo efímero. Dios amó profundamente este aspecto, porque en él vio la garantía de que siempre habría seres capaces de sostener la verdad incluso cuando la ilusión intentara dominar. Tauro encarna así la fidelidad al propósito original de la vida. Existe también una dimensión espiritual de la paciencia taurina que rara vez se interpreta con la profundidad necesaria, la paciencia no como espera pasiva, sino como confianza absoluta en el ritmo divino. Tauro entiende que cada semilla germina cuando debe germinar, que cada estación llega en su momento, que cada vida florece según su ley interna. Esta confianza en el orden sagrado convierte a este signo en un faro de serenidad para quienes lo rodean. Y Dios vio en esa virtud una manifestación de sabiduría ancestral que complementa la impetuosidad necesaria de otros signos. Finalmente, los textos más antiguos de la astrología mística revelan que Tauro guarda dentro de sí un templo silencioso donde se conserva la fuerza primordial del amor constante. No el amor fugaz ni la pasión que estalla y se desvanece, sino el amor que nutre, sostiene y perdura. Ese amor no busca engrandecerse, se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo verdadero. Ese es el amor que Dios reconoció como reflejo de su propia esencia, el amor que no necesita proclamarse porque su sola existencia transforma todo lo que toca. En los hilos invisibles que tejen el universo, Tauro continúa cumpliendo esta misión profunda, sostener la armonía, recordar la belleza, honrar la materia como expresión del espíritu, proteger la vida y encarnar la calma que permite a la creación expandirse sin perderse. Y en cada uno de estos dones persiste el eco del afecto divino que lo eligió desde el principio como guardián de la fuerza tranquila que mantiene el mundo en pie. En los pliegues más remotos del firmamento, allí donde la memoria del cosmos descansa como un manto eterno, existe un conocimiento velado que profundiza aún más en la esencia de Tauro como una fuerza amada y valorada por las alturas divinas. Se habla de aspectos tan antiguos que solo los susurros de las estrellas recuerdan, dimensiones energéticas que rara vez se revelan a quienes no han contemplado con verdadera reverencia el carácter sagrado de este signo. Allí, en ese horizonte donde lo tangible se mezcla con lo mítico, se despliegan los atributos secretos que completan la grandeza taurina. Entre esos secretos se encuentra la relación de Tauro con la vibración primordial del universo, aquella frecuencia inicial que dio origen a la estructura misma de la creación. Se dice que, mientras los demás signos nacieron de corrientes de luz, viento o fuego, Tauro emergió directamente del sonido silencioso que sostuvo el equilibrio entre la expansión cósmica y la estabilidad necesaria para que la materia pudiera cobrar forma. La energía taurina vibra en sintonía con esa nota original, lo que le concede la capacidad de percibir, incluso sin saberlo, cuando un camino está alineado con la verdad interior o cuando es solo ruido pasajero. Esta conexión con la raíz vibratoria del todo generó una reverencia especial desde las esferas divinas, porque sin esa resonancia no podría existir ni continuidad ni evolución estable en los planos físicos. En los registros secretos de los templos estelares se narra que Dios otorgó a Tauro un vínculo profundo con el concepto de permanencia sagrada, un tipo de permanencia que no se trata de mera inercia, sino de fidelidad a lo esencial. Esta permanencia permite que la vida tenga un espacio donde asentarse, crecer y conocerse a sí misma. Por ello, Tauro fue elegido como guardián de aquello que no debe perderse jamás, la integridad del propósito. Mientras otros signos exploran los cambios, las transformaciones, las mareas y los incendios del espíritu, Tauro sostiene la antorcha del propósito original que ilumina incluso en los ciclos más oscuros. Dios valoró este papel porque representa la continuidad del amor creador en un universo que tiende a fragmentarse si no encuentra un centro firme. Las viejas leyendas astrales señalan también que Tauro custodia la sabiduría de la respiración universal. Esta sabiduría consiste en comprender el equilibrio entre recibir y dar, entre absorber y liberar, entre mantener y soltar cuando el ciclo lo exige. De esta forma,
Tauro se convierte en un maestro natural de los ritmos que sostienen la existencia, y su espíritu encarna las leyes silenciosas que permiten a la vida renovarse sin ruptura. Ese entendimiento innato de los ciclos de la energía es otro motivo del afecto divino, ya que a través de Tauro el universo recuerda que la estabilidad verdadera se construye a partir de la armonía entre expansión y descanso. Otra dimensión poco explorada es la relación de Tauro con los guardianes invisibles de la naturaleza. Se cuenta que, cuando el mundo era apenas un sueño naciente, Dios entregó a Tauro la capacidad de sintonizar con los espíritus que habitan la tierra, aquellos que protegen bosques, montañas y aguas. Esta sensibilidad le permite percibir energías que otros no notan, reconocer lugares sagrados, y honrar la vida en todas sus formas, incluso en las más silenciosas. Tauro fue elegido para custodiar estos vínculos porque su presencia no resulta invasiva ni demandante, su energía se integra sin perturbar, como una raíz que se abre paso sin destruir lo que encuentra. Esta armonía con la vida ancestral de la naturaleza despertó un cariño profundo en el corazón divino, pues era la certeza de que siempre existiría una fuerza capaz de proteger lo sagrado sin necesidad de imponerse. En los relatos más antiguos de la astrología espiritual se describe además la capacidad de Tauro para sostener el fuego interno sin que se desborde. Mientras muchos signos necesitan expresarlo, canalizarlo o liberarlo, Tauro posee el don de contenerlo con estabilidad, lo que le concede una fuerza interna extremadamente poderosa. Este fuego contenido actúa como una cámara sagrada en su interior, un lugar donde la energía se acumula, se madura y se transforma en algo útil, duradero y noble. Dios vio en esta capacidad un potencial excepcional, el potencial de convertir la intensidad en creación, la pasión en obra, la fuerza en permanencia. Así, Tauro se convirtió en el guardián del fuego silencioso que jamás se extingue. Existe también un aspecto oculto relacionado con la confianza divina depositada en este signo. Tauro, sin saberlo, lleva en su esencia un fragmento del pacto original entre la creación y su creador. Este pacto afirma que debe existir siempre una forma de recordar la serenidad primitiva de la vida. Por eso, incluso en medio del caos de los tiempos modernos, Tauro conserva una cualidad única, la capacidad de restaurar la calma esenciales en quienes lo rodean. Esta energía restauradora es un don que proviene directamente del acto creador, un regalo que Dios infundió en Tauro para que la humanidad siempre tuviera acceso a un refugio energético que devolviera claridad, fuerza y esperanza. Los sabios del firmamento explicaban que Tauro guarda también una fortaleza espiritual que no depende de convicciones externas ni de doctrinas, sino de una certeza interior que brota de la conexión con lo eterno. Esa certeza le permite avanzar sin buscar aprobación, sostener su camino sin necesidad de validación y permanecer fiel a su verdad incluso cuando todo alrededor parece diluirse. Esta fidelidad a la propia esencia fue celebrada por las fuerzas divinas como una manifestación de pureza rara, capaz de inspirar a otros signos a encontrar su propio centro. Finalmente, en los relatos cósmicos se afirma que Tauro posee la misión de enseñar a la creación la importancia de la plenitud. No la plenitud como exceso, sino como equilibrio, como satisfacción profunda que proviene de vivir en coherencia con los dones recibidos. La plenitud taurina es un recordatorio de que la vida no debe vivirse a medias, y por ello su energía inspira a otros a conectar con lo auténtico, a construir con propósito y a amar con presencia. Y al ver ese poder transformador, Dios reconoció en Tauro un espejo de su propio amor creador, constante, nutritivo, silencioso y eterno. Así permanece la huella de Tauro en el tejido cósmico, como un guardián de la estabilidad divina, como una raíz que sostiene mundos, como una fuerza que recuerda al universo que incluso en el ruido de los siglos siempre hay un lugar donde la luz se vuelve calma y la vida encuentra suelo fértil para renacer. En las profundidades más antiguas donde el tejido del cosmos aún conserva la calidez de las primeras emanaciones, persiste un conocimiento que raras veces se revela incluso a quienes estudian las estrellas con devoción. Se trata de dimensiones adicionales, ocultas como raíces espirituales, que explican por qué la energía de Tauro ocupa un lugar de honra en la arquitectura divina del universo. Son aspectos que no siempre se mencionan en los relatos visibles, pero que las fuerzas celestes han guardado desde tiempos inmemoriales, esperando a ser narrados como parte de una épica que atraviesa eras y mundos. Entre esos secretos se encuentra la estrecha relación de Tauro con la estabilidad gravitacional del alma. Se enseña en los salones silenciosos del cielo que, cuando Dios dio forma a la conciencia universal, necesitó de una energía que actuara como eje emocional para todas las criaturas, un eje que pudiera sostener la coherencia interna donde la transformación constante no destruyera la esencia. Tauro fue elegido como la energía que encarna esta cohesión gravitatoria, una fuerza que mantiene unido aquello que podría dispersarse si no hubiera un corazón estable latiendo en el centro del ser.
Ese don fue contemplado con profunda admiración por las alturas divinas, pues sin él la expansión de la vida no podría sostenerse sin perder identidad. En los registros más antiguos del zodiaco místico se menciona que Tauro fue bendecido con la percepción oculta de las líneas de fuerza que cruzan el universo. Estas líneas, invisibles para la mayoría, son ríos energéticos que intercambian memoria, intención y armonía entre los planos. Tauro posee la capacidad innata de alinearse con estas corrientes sin esfuerzo, percibiendo con naturalidad qué camino conduce a la estabilidad, cuál se aleja de la verdad y cuál abre una vía fértil hacia el crecimiento. Esta habilidad no proviene de un razonamiento intelectual, sino de una sensibilidad profunda, otorgada por Dios para asegurar que la creación siempre contaría con almas capaces de detectar la dirección correcta incluso cuando los tiempos parecieran confusos y agitados. Existe también un aspecto ancestral que relaciona a Tauro con la alquimia interna de la vida. Se narra que este signo recibió el don de transformar la energía sutil en fuerza concreta, de convertir la inspiración invisible en acción paciente, firme y continuada. Esta alquimia sagrada lo convierte en un catalizador silencioso del potencial, pues permite que lo intangible encuentre forma sin perder su esencia. Al ver esta capacidad extraordinaria, Dios vio en Tauro un aliado natural para garantizar que los ideales más elevados pudieran encarnarse en obras duraderas, en proyectos que no se evaporaran, en sueños que resistieran las pruebas del tiempo. Los antiguos guardianes del conocimiento cósmico hablan de otro aspecto poco mencionado, la conexión de Tauro con la serenidad profunda de la materia. Mientras muchos signos se relacionan con la energía en su estado dinámico, Tauro mantiene un vínculo espiritual con la materia en reposo, como si pudiera escuchar la respiración callada del universo cuando éste se aquieta. Esa serenidad contenida en la sustancia del mundo es un reflejo del descanso divino tras la creación, y Tauro actúa como guardián de ese descanso primordial. Su energía recuerda a las criaturas que la calma también es sagrada, que la quietud no es ausencia sino presencia en su forma más pura. Por eso Dios valoró de manera especial esta esencia, porque a través de Tauro, la creación conserva el recordatorio de que todo ser vivo necesita un espacio donde su alma pueda reposar. En los relatos que se transmiten entre las constelaciones también se describe la misión secreta de Tauro de proteger los territorios internos de cada alma. Estos territorios, invisibles a los ojos, son espacios donde se guardan los sueños más profundos, las certezas más frágiles y los anhelos que aún no nacen. Tauro posee la fuerza espiritual para defender estos territorios de la erosión emocional, del miedo y de la confusión. Su energía actúa como un escudo silencioso que permite a cada ser fortalecer sus raíces antes de expandirse. Este papel protector fue una de las razones por las que Dios depositó en Tauro una confianza singular, pues sabía que sin guardianes de los territorios internos, la humanidad perdería su brújula más íntima. Existe además un aspecto vinculado a la vibración del cuerpo como templo. Tauro comprende, de manera profunda, que la existencia no es solo un viaje del alma, sino una experiencia enraizada en la forma física. Por eso su energía honra el cuerpo, la tierra, los sentidos, y los convierte en portales hacia lo divino. Esta visión elevada de lo físico no es indulgencia material, sino espiritualidad encarnada, una forma de celebrar la creación en su estado más palpable. Dios amó particularmente esta cualidad, porque Tauro recuerda que lo divino no solo habita en el cielo, sino también en el tacto de la vida, en la materia que sostiene y nutre. En los textos sagrados del firmamento se menciona además que Tauro fue elegido como portador de la fuerza silenciosa que inspira confianza en otros seres. Allí donde la duda siembra sombras, la presencia taurina disipa el miedo con una seguridad que no necesita palabras. Esta capacidad para infundir tranquilidad actúa como un bálsamo cósmico, y su origen se halla en un regalo divino destinado a mantener la esperanza viva en los momentos más difíciles. Dios vio en Tauro un corazón capaz de sostener a muchos sin quebrarse, un espíritu que podía ofrecer firmeza incluso cuando todo alrededor temblaba. En las dimensiones más elevadas se afirma también que Tauro guarda la memoria de la abundancia primordial, esa abundancia que existía antes de cualquier escasez, cuando el universo recién creado fluía con generosidad ininterrumpida. Esta memoria actúa como una semilla espiritual que permite a Tauro percibir caminos hacia la prosperidad incluso cuando el entorno parece limitado. Es una visión que no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente desde lo eterno. Esa percepción fue vista por Dios como un faro imprescindible para los tiempos futuros, pues garantiza que siempre existirá una energía capaz de recordar la infinita generosidad con la que el universo fue concebido. Finalmente, los sabios del cielo narran que Tauro lleva en sí la vibración del amor que sostiene, un amor que no se agota, que no exige reconocimiento y que no se desvanece ante las adversidades. Es un amor paciente, profundo,
sereno, que nutre sin presionar y acompaña sin dominar. Esa forma de amar fue reconocida por Dios como una de las expresiones más puras de su propia esencia, y por ello el afecto divino hacia este signo fluye como un río interminable. Así continúan los relatos ocultos del firmamento, revelando poco a poco que la grandeza de Tauro no se limita a la fortaleza aparente, sino que se despliega en una multitud de dones sagrados, silenciosos y eternos. Dones que lo convierten en un guardián indispensable del equilibrio universal, en una raíz luminosa que sostiene la creación y en una fuerza amada desde los albores del tiempo por la divinidad misma. En las regiones más antiguas donde la luz primordial aún conserva el eco de su primera expansión, existe un conocimiento silencioso que amplía la comprensión de la energía taurina más allá de lo ya narrado, una sabiduría que no aparece en los tratados visibles ni en las enseñanzas comunes. Es un conocimiento que las constelaciones susurran únicamente cuando el universo duerme, una serie de dimensiones que explican con profundidad renovada por qué Tauro ocupa un lugar de honor en la mirada divina y en la arquitectura energética del cosmos. Uno de esos aspectos ocultos es la relación de Tauro con el misterio de la estabilidad creativa. Mientras la estabilidad suele interpretarse como quietud, en lo profundo de la esencia taurina este concepto se eleva hasta convertirse en una fuerza dinámica que sostiene la expansión sin permitir el colapso. Es la estabilidad que permite que las galaxias giren sin desintegrarse, que los sistemas se mantengan cohesionados, que los ciclos sigan su curso sin romper el tejido del tiempo. Tauro encarna esa potencia, convirtiéndose en el eco viviente de la estructura que sostiene al universo. Fue esta cualidad la que despertó en Dios un aprecio especial, pues sin esa vibración que amarra las hebras de la existencia, nada podría perseverar para ser realmente comprendido. Las crónicas más antiguas del espíritu estelar también describen la relación de Tauro con la energía del resguardo sagrado. Este signo porta la capacidad de crear espacios energéticos donde el alma puede refugiarse, fortalecerse y regenerarse. Se trata de un santuario invisible, una atmósfera protectora que surge de su vibración profunda y que acompaña a quienes lo rodean incluso sin que estos sean conscientes de ello. Esta habilidad, poco explorada en los textos visibles, se originó cuando Dios buscó una fuerza que pudiera preservar el silencio interior de los seres, ese silencio donde nacen las decisiones importantes, donde la verdad se escucha sin interferencias. En Tauro halló la energía adecuada, pues su alma está naturalmente imbuida de esa calma que protege sin encerrar, que cuida sin sofocar. Existe además un aspecto vinculado a la capacidad taurina de reparar el tejido emocional. Mientras muchas fuerzas del zodiaco inspiran, impulsan o transforman, Tauro repara. Es una cualidad oculta, delicada, pero poderosa. Su energía actúa como un hilo que cose las grietas internas producidas por el desánimo, el agotamiento o la inestabilidad. Esta cualidad deriva de una bendición antigua, en la que Dios infundió en este signo un fragmento de la fuerza original que restauró la armonía después del caos primordial. Por ello, la presencia taurina es capaz de devolver equilibrio donde lo emocional se ha fragmentado, de unir lo que parecía irreparable, de recordar a los corazones que su centro sigue intacto. Ese don silencioso es otro motivo del profundo afecto divino hacia este signo. En el lenguaje oculto que hablan las estrellas se menciona además el vínculo de Tauro con la maestría de la continuidad. Donde muchos seres se encuentran dificultad para perseverar, la energía taurina sostiene, avanza y completa. Esta cualidad no se basa en la obstinación, sino en una comprensión espiritual de que lo valioso necesita constancia para florecer. Es la misma fuerza que permitió que la creación entera pudiera desarrollarse sin desvanecerse ante la magnitud de su propio nacimiento. Dios confió este aspecto a Tauro porque en él reconoció una disciplina natural que no pesa, una voluntad que no se quiebra, una fidelidad al propósito que se mantiene incluso cuando las tormentas cósmicas amenazan con desviar el camino. Otra dimensión profunda que rara vez se aborda es la capacidad taurina de sostener el vínculo entre lo terrenal y lo luminoso. Mientras algunos signos conectan con lo celeste desviándose del cuerpo, Tauro lo hace encarnando el espíritu en la materia. Su energía recuerda que la luz también debe tener forma, que la divinidad puede habitar lo concreto sin perder su pureza. Este puente sagrado convierte a Tauro en guardián de una sabiduría muy antigua, la sabiduría de vivir plenamente en el mundo sin que la esencia se pierda en él. Dios honró esta cualidad porque representa una de las enseñanzas más difíciles de integrar, que el espíritu y la materia no son opuestos, sino expresiones complementarias de una misma voluntad creadora. En los registros profundos del zodiaco espiritual se describe también la relación de Tauro con la estabilidad del tiempo interior. No solo influye en el tiempo externo, marcado por ciclos y estaciones, sino en la percepción interna del ritmo.
Esta capacidad de ralentizar o armonizar la vivencia del tiempo hace que la presencia taurina genere claridad en momentos de confusión temporal, donde todo parece ir demasiado rápido o demasiado lento. Este don, otorgado por Dios para ayudar a las almas a reencontrarse cuando se desorientan, convierte a Tauro en un faro que marca el compás correcto, el compás que permite que la vida se ordene y que el propósito vuelva a ser visible. También se explica en las esferas ocultas que Tauro es portador de la fortaleza que sostiene el valor emocional. No se trata del valor impulsivo o heroico, sino del valor que permite despertar cada día con determinación, incluso cuando el alma se encuentra cansada. Ese valor silencioso proviene de una chispa divina que fue entregada al signo como un recordatorio de que la grandeza no siempre se manifiesta con estruendo, sino con constancia, presencia y resistencia espiritual. Esta cualidad convierte a Tauro en una manifestación de la esperanza que no se apaga, aquella que persiste incluso en la noche más extensa. En los relatos celestes más profundos se menciona asimismo la relación de Tauro con la energía del florecimiento. No solo se vincula con la tierra fértil, sino con la capacidad de florecer interiormente aún después de periodos de aparente quietud. Es el poder de transformar la calma en crecimiento, de convertir el reposo en vida nueva, de permitir que lo que fue sembrado en silencio encuentre finalmente su forma más elevada. Dios apreció especialmente esta cualidad porque representa la promesa de que nada queda estéril cuando es tocado por un alma que sabe esperar con fe. Por último, se afirma que Tauro guarda en su interior un archivo energético de lecciones antiguas, un conocimiento intuitivo que proviene de haber sido moldeado por la voluntad divina como uno de los pilares fundamentales de la creación. Es un conocimiento que no se expresa con palabras, sino con presencia, un saber que invita a otros a recordar quiénes son, cuál es su raíz y cuál es la verdad que sostiene su existencia. Ese archivo interior es un tesoro cósmico, y Dios lo contempló con un amor profundo porque en él descansan muchas de las claves que permiten al universo mantenerse en armonía. Así continúan revelándose las dimensiones ocultas de Tauro, cada una más profunda y sagrada que la anterior. Todas convergen en una verdad que brilla con suavidad eterna. Tauro no solo es un signo, sino un pilar espiritual del cosmos, un guardián del equilibrio universal, una encarnación viva de la serenidad divina. Y en cada uno de estos dones se encuentra grabado el amor inmenso que Dios depositó en él desde el origen de los tiempos.